Bienvenidos todos ustedes a nuestro centro de entrenamiento bíblico INJIM, y es un placer tenerlos con nosotros. Los que nos ven en línea, pues también nos dan gusto que podamos compartir con ustedes el entrenamiento de este día para que ustedes lo compartan con más personas y que ustedes puedan transmitir este mensaje. Acuérdense que no es una opción, es un mandamiento de parte de Jesús. Así que ustedes pueden encontrarnos en nuestra website injim.tv y pueden encontrar todos estos entrenamientos en nuestro YouTube, en nuestra website. Así que bienvenidos. Tenemos nuestro tema, hijos conducidos con propósito, y acuérdense que estamos en una serie de padres a hijos. Y acabamos de tener un evento este domingo pasado, ¿se acuerdan? Donde traemos caballos, traemos inflables y tratamos de hacer una interacción de los padres con los hijos. Así que desarrollamos esta serie de padres a hijos, y nuestro tema de hoy es hijos conducidos con propósito. Acuérdense que estamos en la semana número 24. Si usted imprimió su folleto, estamos en la semana número 24. El año tiene 52 semanas y vamos en la semana número 24 del año 2017. Así que vamos a empezar con nuestro tema, hijos conducidos con propósito. Si ustedes ven la fotografía, se requiere de un papá y se requiere de una mamá para hacer un hogar. Pero quien creó el hogar, quien creó la familia, ¿es quién? Fue Dios. Dios le dijo a Adán: aquí está tu Eva, Adán, o sea, un hombre y una mujer, y creó la familia. Así que Dios también creó el universo, Dios creó la tierra, Dios creó en el Génesis, en la Escritura nos relata que en el principio, ¿verdad?, creó todas las cosas. Así que si la tierra, ¿verdad?, tiene cierta inclinación la tierra. Si la tierra se separa o se aleja del sol un poquito, ¿qué sucede? Nos congelamos. Si la tierra se acerca un poquito al sol, ¿qué sucede con la tierra? Nos quemamos. Así que nosotros podemos entender y podemos ver que la tierra está diseñada para la vida. O sea, Dios diseñó la tierra para que exista la vida. Así que tener una familia permite que Dios muestre ¿qué? Muestre su gloria. Tener una familia permite que Dios muestre ¿qué? Muestre su amor. Así que esa familia que Dios creó, Él creó también el universo para que pudiéramos estar siempre con Él. ¿Cómo se llama esa familia que Dios creó? También se llama iglesia. Esa es la familia que Dios creó, la iglesia. Esa es la familia de Dios, esos son los hijos de Dios, y vamos a vivir por una eternidad con Dios. Así que hay un pasaje interesante en la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Dios es el que hizo todas las cosas, y todas las cosas son para su gloria. Él quería tener muchos hijos que compartan su gloria. O sea, toda la creación es para glorificar y para honrar a Dios. Y es algo que nosotros necesitamos transmitir a nuestros hijos. Ellos deben de captar la idea, el propósito de nuestra creación es para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros. Y acuérdense que los que imprimieron su folleto, lo que aparece en la línea en blanco es lo que usted va a escribir en la línea que aparecen en su folleto. Así que hay otro pasaje, está muy interesante también, es el pasaje de Malaquías, capítulo 2, del 15 al versículo 16. ¿Qué dice? Dios hizo a los esposos y esposas para que fueran un solo cuerpo y un solo espíritu, para su propósito, para que tuvieran hijos y sean fieles a Dios. Así que ten cuidado y no rompas tu promesa a la mujer con la que te casaste cuando eras joven. El Señor Dios de Israel dice: yo aborrezco el divorcio. Aquí podemos encontrar algo muy interesante, cosas muy interesantes vamos a encontrar en este pasaje. Que Dios creó un hombre y una mujer para hacer a la familia. Dios es el creador de la familia. Así que todo aquel que se oponga a la familia, todo aquel que esté a favor de la unión libre,
todo aquel que esté a favor del divorcio, todos aquellos que estén a favor de estas cosas están en contra de Dios. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Así que Dios creó una esposa y creó un esposo para que entre los dos podamos formar una familia. Así que eso, cuando existe esta relación entre el hombre y la mujer como matrimonio, empezamos a crear a nuestros hijos con propósito. Tienen un propósito nuestros hijos. Y ese es el mensaje que le estamos transmitiendo. Y aquí dice que fueran un solo cuerpo. Cuando dice la palabra un solo o una sola, está hablando de la palabra hebrea ejad. Y la palabra hebrea ejad quiere decir unión, una unidad compuesta. O sea que hay más de uno en esa unidad. ¿Y qué quiere decir esta unidad? Bueno, que está el esposo y está la esposa. Esa es una unidad compuesta. Eso es uno solo. Cuando en Deuteronomio también la usa referente a Dios y dice, Jehová nuestro Dios uno es, usa la misma palabra hebrea ejad, que quiere decir unidad compuesta, que Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es en la terminología en hebreo, pero Dios aplica este principio también a nosotros, en la familia, en el matrimonio. El esposo y la esposa somos uno solo. Y hay algo muy importante que aquí nos está enseñando. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Dios lo aborrece. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje en Malaquías 2, del 15 al 16. Dios aborrece el divorcio. No es el camino correcto. No vas a arreglar el problema con el divorcio. El problema no se arregla, se hace más grande. Así que acuérdense, si Dios creó la unión matrimonial, si Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, obviamente Dios también creó el sexo. Así que por eso el hombre solamente y la mujer pueden tener relaciones entre su esposa y su esposo. Y eso es el propósito de ¿quién? Eso es el propósito de Dios. Así que las personas, cuando tienen relaciones íntimas con una persona y con otra persona y con otra persona, eso básicamente es un instinto animal. No es un instinto de lo que Dios nos está enseñando. Así que aquí surge una pregunta. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel en esta dirección de conducir a nuestros hijos con propósito? Que nosotros creemos a nuestros hijos que sean fieles a quién, hermanos, que sean fieles a Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lograr que nuestros hijos sean fieles a Dios? ¿Cuál es mi papel como padre en la crianza de los niños para que sean fieles a Dios? Si yo permito que mis hijos, ellos decidan y hagan lo que ellos quieran de 5, 10, 15 años, básicamente como padre no estoy conduciendo con propósito a mis hijos. Y si yo no le pongo esos límites a mis hijos, si yo no lo educo con esos límites, alguien se los va a poner y padre, no te va a gustar si no es que ya te está pasando. No les va a gustar que la policía, la autoridad les pongan los límites a los hijos. Así que, padres, necesitamos conducir a nuestros hijos con propósito. Así que hay algo que tenemos que ver, una diferencia, para que lo apunten en sus folletos. Yo soy responsable de mis hijos. Esa es una parte importante, de amarlos, de enseñarlos, de protegerlos, de alentarlos, de estar ahí para ellos, ¿verdad? En ese sentido, yo soy responsable de mis hijos, pero yo no soy responsable por mis hijos. Esto es diferente. Nuestros hijos van a llegar a una edad en que ellos van a tomar sus decisiones. Y aunque los padres no estemos de acuerdo, nuestros hijos van a tomar sus decisiones. Y padres, cuando ya nuestros hijos se casaron y toman sus decisiones y usted quiere que hagan lo que usted quiere que hagan, yo creo que vamos mal, padres. Podemos aconsejarlos, pero
llegamos a un momento donde también nosotros tenemos límites. Así que es muy importante si nosotros queremos crear a nuestros hijos o conducirlos con propósito. Para nosotros poder entender este mensaje, para nosotros poder entender hijos conducidos con propósito, vamos nosotros tener que aprender 5 verdades. 5 verdades, y es lo que nosotros vamos a desarrollar en estas 5 conversaciones que usted puede tener con sus hijos. Son 5 conversaciones que usted puede tener con sus hijos a través de estas 5 verdades. No importa que su hijo tenga 5 años, no importa que su hijo tenga 50 años o 70 años. Así que esa conversación que usted va a tener con sus hijos para crearlos a nuestros hijos o conducirlos con propósito, la primera verdad, y cada verdad va acompañada de una pregunta. La primera verdad es: ¿fuiste planeado para el placer de quién? De Dios. Fuiste planeado para el placer de Dios. Lo que tu hijo y tu hija necesitan saber es que Dios me creó, ¿para qué? Dios me creó para amar a Dios, amar a los demás. Y este es un pasaje que nosotros lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 4, versículo, creo que es el versículo 18, versículo 11, perdón. En Apocalipsis 4, 11, vamos a encontrar este pasaje. ¿Qué dice la Escritura? Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Así que desde la temprana edad yo necesito educar a mis hijos o crearlos, que enseñarles que ellos fueron creados ¿por quién? Por Dios. Hasta que yo no entienda la vida, yo no entienda que fui creado por Dios y fue creado para Dios, la vida no tiene sentido para mí. Así que si lo único que aprendes en la vida es a vivir para ti, la vida no tiene sentido. Dios nos creó para amar a los demás y disfrutar a los demás. Dice la Escritura en Isaías capítulo 42, versículo 2. ¿Qué dice la Escritura? Yo soy tu creador, estabas en mi cuidado, incluso antes de que nacieras. Eso es lo que necesitamos enseñarles a nuestros hijos, que Él es nuestro creador. Quizás, a lo mejor usted que nos está viendo en línea, los que están en el entrenamiento esta mañana, a lo mejor tuvieron padres accidentados, pero tú no eres un accidente, porque tú tienes un creador y es Dios. Dios te creó. A lo mejor tus padres en un momento tuvieron su relación y se olvidaron y naciste. Pero tú no eres un accidente. Tú tienes un padre y que ese padre es Dios. Pero Dios tenía que usar el ADN de estos papás para que tú nacieras. Y gracias, ¿verdad? Porque Dios hizo las cosas así. Así que en esa primera verdad que nosotros podemos encontrar cuando estamos hablando de conducir a nuestros hijos con propósito, hay una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es el centro de mi vida? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Para qué o para quién voy a vivir? Porque lo que sea el centro de tu vida, eso es lo que tú estás adorando. O sea, estamos hablando de un punto de adoración. Lo que es el centro de tu vida, ¿qué es el centro de su vida? Eso es lo que usted está adorando. A medida que su hijo o su hija crezcan, tienen muchas opciones, ellas o ellos. Pueden dejarse guiar por el pensamiento de otros, de otras, cómo piensan sus amigos, la presión de grupo. Ellos pueden construir su vida sobre eso. Pueden centrar su vida a lo mejor en el deporte. Pueden centrar su vida en el entretenimiento. Pueden centrar su vida en los títulos. Pero una de las cosas,
Cuando usted centra su vida en esa dirección, van a venir los problemas. Ni los títulos, ni los deportes, ni el entretenimiento, nada de esto es suficiente para confrontar los problemas. Tenemos muchas personas tituladas. Tenemos muchas personas que son muy buenas en los deportes y son profesionistas que ganan mucho dinero. Pero, ¿cuál es la calidad de vida que estas personas tienen moralmente? 2, 3, 4 divorcios, hijos por donde sea. ¿Sí me entiende? Nada de estas cosas te va a ayudar cuando los problemas vengan. Por eso es que tenemos que dirigir la vida de nuestros hijos con propósito. Fuimos creados por Dios, ¿para qué? Para agradar a Dios. Hay un pasaje en Mateo 22 del 37 al 38 y acuérdense de anotar lo que está en la línea en su folleto. Mateo 22 del 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Así que esa es una de las importantes decisiones que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Amar a Dios. No amarse a sí mismos. Amar a Dios. No buscar una vida confortable para no amar a Dios. No tiene sentido la vida así. Así que como padre, mi primera responsabilidad es ayudar a entender que fueron creados para ser amados por Dios y responder a la primera pregunta en la vida de sus hijos. ¿Voy a vivir una vida centrada en mí mismo o voy a vivir una vida centrada o enfocada en Dios? ¿O voy a tener una vida centrada en Dios o en lo que sea? ¿Sabes? Cuando nos convertimos a cristianos, nuestros cambios son internos. Jesús no debe de ser una pieza en el pastel. Jesús debe ser el relleno ¿de qué? Del pastel. Eso es lo que debe ser Jesús. Déjame hacerles una pregunta, padres. ¿Cómo sabes tú que tu vida está centrada en Dios? Y es igual para los hijos. ¿Cómo sabes tú que la vida de tu hijo está centrada en Dios? ¿Cómo sabe usted, los que nos ven en línea, que su vida está centrada en Dios? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cuál es el parámetro que tú vas a buscar? Es muy sencillo el parámetro que yo voy a buscar. El parámetro que yo voy a buscar es, si tú eres una persona que te estás preocupando por todo, realmente tu vida no está enfocada, no está centrada en Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres arreglar todas las cosas. Tú quieres que todas las cosas se hagan como tú digas. Pero ahora tienes esta enfermedad, tienes otra enfermedad y parece que te están saliendo otras 2 o 3 enfermedades. Entonces, para que nuestra vida esté centrada en Dios, yo necesito poner y depositar mi preocupación ¿en quién? En Dios. Eso es lo que yo tengo que seguir y eso es lo que debería de seguir en mi vida. Jeremías capítulo 32, 39. Sí lo leímos, ¿no? Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Si entre lo que piensas y lo que haces hay relación, dale gracias a Dios, vas en el camino correcto. Pero si tú eres una persona que lo que dices, lo que piensas es diferente a lo que estás hablando, si tú dices cosas, pero lo que haces es diferente, estás muy lejos de Dios. Estás muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una integridad en nuestras vidas. O sea, decir y hacer son 2 cosas que tienen que ir acompañadas. Tú le puedes decir a tu hijo, no fumes, hijo, porque te va a hacer daño a tu salud, pero usted sí lo está haciendo. No tomes, hijo, no tomes porque te va a hacer daño, pero usted sí lo hace porque, ¿qué dice? Es que yo soy un adulto, tú eres un joven. O sea, lo que usted dice
Debe de hacerlo. Y si no lo estás haciendo, no hay una integridad, entonces no estás enfocado en Dios, estás enfocado en ¿qué? En ti mismo. Así que vamos a ver la segunda verdad, ¿verdad? Si queremos conducir a nuestros hijos con propósito. Y la segunda verdad es que fuiste formado para la familia ¿de quién? De Dios. No fuiste y no eres un accidente, no eres una broma, no eres un sobrante, no eres una cifra, no eres un cero. Fui formado para ser parte de la familia ¿de quién? De Dios. Y eso es lo que realmente le da valor a tu vida. Si Dios te ama y tú formas parte de esa familia, eso significa básicamente que me concibió antes de que yo naciera. Dios sabía quién era yo. No importa si eres guapo, si eres bonita o fea o talentosa o inteligente. Dios dice que no importa esas cosas. Lo que importa es el hecho de que Él quiere que tú formes parte de su familia, la familia de Dios, pero para siempre. Así que es muy importante en un niño que tenga a sus padres. Mamás, si usted está creando un hijo con la ausencia de sus padres, va a tener muchos problemas. En la cultura americana, los niños, un 25% de ellos están creciendo con la ausencia de su padre biológico. Solamente están siendo criados por la madre. En la cultura latina es un 50%. En la cultura afroamericana es un 70 o 75%. ¿Qué va a suceder con estos niños? Necesitan a su padre. Necesitan esa familia, necesitan ese hogar, necesitan a un padre y a una madre que los dirija, que les dé un sentido a la vida. Si no los tienen, estos niños carecen de un valor, carecen de una identidad, carecen de muchas cosas por la ausencia de este padre o de esta madre. Así que una de las cosas que este pasaje de Efesios nos está enseñando, ¿verdad? Es que Dios quiere una familia y quiere que seas parte de esa familia. Tu familia biológica va a vivir, ¿qué? ¿Cuántos años? No sé cuántos años pueda vivir su familia biológica. Pero Dios quiere que si tu padre y tu madre te abandonan, ¿qué te dice el Señor? Yo nunca te dejaré. La familia espiritual va a ser para siempre y es con la que tú vas a convivir en el cielo. Aquí hay una pregunta, ¿verdad? La primera pregunta sobre adoración en este valor número 2. ¿Qué va a ser el centro de mi vida? Y esta es la segunda pregunta de compañerismo, ¿verdad? La pregunta de compañerismo es la siguiente: ¿quiénes serán mis compañeros en la vida? Nuestros hijos van a ser parte de un grupo. Ellos van a escoger. El problema es que si escogen un grupo equivocado, el grupo malo, sus consecuencias van a ser malas. Y padres y hijos van a pagar las consecuencias. Entiéndalo, ningún hijo va solo por esta vida. Usted, la mamá y el papá pueden esforzarse trabajando para darle lo mejor a sus hijos, pero lo que ellos quieren son unos padres que estén con ellos. Así que esa es la pregunta del compañerismo. Esa es la pregunta de la pertenencia. Cada niño crece perteneciendo a alguien. Pertenezco aquí. Soy miembro de aquí. Soy miembro de esta iglesia. Ellos son mis padres. ¿Sí me entiende? Cuando falta esa parte en la vida de sus hijos, entonces no están siendo conducidos con propósito. Hay un pasaje de la Escritura en 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que Dios no quiere que estemos solos en la vida.
pero Dios quiere que nos juntemos con las personas que nos ayudan a construir. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes tienen amigos ahorita que te están hundiendo, te están destruyendo. Tienes que salirte de ese círculo. Tienes que sacar a tus hijos. Pero es que yo voy a la fiesta y pues ya en la fiesta donde tú vas, se usa cierto lenguaje, se usan ciertas adicciones y tú dices, yo voy a la fiesta, mis hijos están chiquitos, pero eso es lo que ellos están aprendiendo. Eso es lo que tú les estás enseñando a tus hijos. Ellos van a crecer, mi papá así me enseñó, yo voy a seguir igual y después las consecuencias a nadie nos gustan si son malas. Así que es muy importante esta segunda verdad en la vida de nuestros hijos. Hay otro pasaje más en Romanos 12:5. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. O sea, Dios no quiere que usted esté sola o solo. ¿Qué le dice Dios? Es mejor casarte que quemarte. Y recuerdo estas palabras de mi padre, cuando falleció mi mamá. Mi papá ya era un hombre grande, pero siempre estuvo bien de salud. Y una de las palabras de él, me acuerdo y nunca se me olvida, me dijo, la soledad es muy fea. Así me dijo, esas son las palabras de él. La soledad es muy fea. Así que Dios no nos creó para estar solos. Dios nos creó para vivir en compañía. Y mi propósito es que sea parte de una iglesia. Sé parte de una familia. Si no tienes una familia biológica, pero puedes formar parte de la familia espiritual de Dios, de Jesús. Vamos a ver la tercera verdad, ¿verdad? Para conducir a nuestros hijos con propósito. Fui creado para ser como ¿quién? Como Cristo. Cuando tú le enseñas esto a tus hijos, ellos se van a eliminar muchos problemas en su vida. Fuiste creado para ser como Cristo. Y hay un pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice la escritura Efesios 1:11? En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Fui hecho para ser como ¿quién? Como Cristo. Recuerdo a una de las artistas latinas en Estados Unidos que la asesinaron y después hicieron una presentación para escoger y sustituir a esa artista, ¿verdad? Y había una fila enorme porque recuerdo que lo vi en un programa de televisión y querían las personas ser igualitas como ella y se pusieron su malla negra, su blusa negra, el cabello, pero no se parecían de nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero ser alguien que no soy, alguien para lo cual yo no fui creado, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito, no eres una persona feliz. Y recuerdo, yo no sé quién le diría a esas personas, a esas muchachas, pero lo que le dijeron o la persona que le dijo estaba equivocada. Romanos 8:29, ¿qué dice? Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Ok. Nosotros debemos de ser semejantes a Dios en el sentido que nosotros pensamos, que nosotros amamos, podemos razonar. Dios quiere que nuestros hijos crezcan como Él. Él no quiere que sean dioses, ¿verdad? Dios quiere que seamos santos. Eso es lo que Dios quiere. Él nunca va a ser dioses, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos santos. Y Dios permitió que su propio Hijo Jesucristo viniera a esta tierra, viniera a mostrarnos, ¿verdad?, cómo Él quería que nosotros fuéramos, o cómo Él quiere que nosotros fuéramos. En esta tierra, Jesucristo vino y
tuvo dolor, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo necesidades, fue tentado. ¿No le parece familiar esto? Es como lo que nos sucede a nosotros. Pero, sin embargo, en esta vida, tiene que enseñarle eso a sus hijos, que así es la vida. Aquí en la vida se sufre, se batalla, lloramos, sufrimos, tenemos enfermedades. Así es la vida. Porque si creamos a nuestros hijos en una burbuja, no tiene sentido en la vida de ellos. Así que en este sentido, Dios nos crió y nos manda a su Hijo para que nosotros veamos cómo es su Hijo y lo que Él padeció, el dolor en la vida de Él, la crucifixión, la tentación. Quiere decir que vivimos en un mundo quebrado, en un mundo caído. Por eso hay tantos matrimonios fracasados. Por eso es que hay tantos hijos perdidos. Por eso es que la situación económica está quebrada, la situación migratoria está quebrada, todas estas cosas están quebradas porque vivimos en un mundo caído. Así que si nuestros hijos crecen y ellos no aprenden a que fueron creados para ser como Cristo, ellos se van a hacer muchas preguntas. ¿Por qué me tocó ser hijo de padres accidentados? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la mujer que dejó a mi padre, a mí me tocó también una esposa que me dejó? ¿Sí me entienden? Y empiezan sus hijos a cuestionarse. ¿Por qué? Porque ellos no han aprendido que fueron creados por Dios y fueron creados para Dios. Fuimos creados para ser como Cristo. Desde el principio, ese ha sido el plan de Dios. Esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál será mi carácter? ¿Cuál será el carácter de mi vida? ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Cuáles son los compañeros de mi vida? ¿Cuál es el carácter de mi vida? ¿En qué me voy a convertir? Así que pasamos muchos años preparando a nuestros hijos para su carrera profesional. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando en México fui a la escuela 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 2 años de preparatoria y luego 4 años o 4 años y medio en la universidad. Casi 16 años me la pasé estudiando para tener un título. Pero la otra parte que mi madre me enseñó fue a Dios. Y fui a un colegio y todavía hice otros 4 años y medio para recibirme como ministro. Porque a final de cuentas yo hice lo que quería hacer, para lo que Dios me envió. Eso tiene sentido en la vida de nosotros. Eso nos da a nosotros una identidad. Eso nos da a nosotros algo más importante que se conecta con nuestro carácter. Saben, mi título cuando yo me muera no me lo puedo llevar al cielo. Su dinero cuando usted se muera no se lo va a poder llevar al cielo. Pero sí se puede llevar algo al cielo. ¿Qué es, Carla? ¿Qué es, hermana María Tristán? Es nuestro ¿qué? Nuestro carácter. Eso sí te lo puedes llevar al cielo. Entonces, esas son las cosas que debemos formar en nuestra vida. Esas son las cosas que deben de tener un sentido en nuestra vida. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice la Biblia? En sus vidas tienen que pensar y actuar como Cristo Jesús. Así que la pregunta a medida que crecemos, ¿voy a estar más interesado en la comodidad o en el carácter? ¿En qué voy a estar más interesado? ¿En vivir cómodamente o en mi carácter? Acuérdense que la comodidad no es duradera. El carácter es para una eternidad. Es para una eternidad el carácter. Vámonos con la cuarta verdad que tengo que enseñar a mis hijos. No importa si tienen 5 o 50 años. Y esta es la cuarta verdad. ¿Verdad? Fuiste formado para servir ¿a quién?
No oí. ¿Para quién fuimos formados? Para servir a Dios. Para eso fuimos formados, para servir a Dios. Cuando tú sirves a Dios, vas a servir a todos los demás. Dice el siguiente pasaje que vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Ok. Vivamos haciendo ¿qué? El bien. La misma escritura dice la escritura, si tu enemigo viene y te pide ayuda, dice, dásela. Dice, quien va a recibir la bendición eres tú. ¿No es maravilloso esto? ¿No es maravilloso esto en nuestra vida? ¿Saben? Por eso tenemos tanta gente deprimida. Por eso tenemos tanta gente enferma emocionalmente. ¿Por qué? Porque simplemente nos aferramos a un estilo y a una forma de vida que no es Dios, que no nos conecta con Dios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta en esta verdad. ¿Cuál será mi contribución? ¿Cuál va a ser el centro de mi vida? ¿Quién van a ser los compañeros de mi vida? ¿Cuál va a ser el carácter de mi vida? ¿Qué va a ser lo que yo voy a contribuir? Necesitamos ayudar a nuestros hijos a hacerse y a contestarse esta pregunta. ¿Cuál va a ser la contribución de mi vida? ¿Cómo voy a devolver a Dios todo lo que Él me ha dado? ¿Cómo voy a utilizar mis talentos dados por Dios? ¿Los voy a utilizar para mi beneficio o los voy a utilizar para ayudar a otros? Jesús usó su poder, ¿para qué? Para salvarnos a nosotros. Y déjenme decirles un pequeño secreto. Todo en el mundo y todo el mundo nos está enseñando que usemos los talentos ¿para quién? Para uno mismo. Eso es lo que el mundo nos está enseñando, para hacer mucho dinero. Oh, tú eres un hombre talentoso, eres bien inteligente, puedes hacer mucho dinero. ¿Sí o no? Eso es lo que el mundo nos está diciendo. Para cuando te jubiles, para que estés cómodo, que no te falte la aseguranza médica, todas estas cosas. Pero en realidad ese no es el secreto de la vida. El secreto de la vida es qué es lo que yo estoy contribuyendo para los demás. Y este pasaje de 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, ¿qué dice la escritura? Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Ok. Los científicos y los doctores dicen que nosotros tenemos entre 500 a 800 habilidades o talentos. Entre 500 a 800 habilidades y talentos. De perdida, piensa en esto. ¿Cuántas habilidades tienes tú? De perdida 5. Conéctate con 5. La pregunta de esas 5, ¿cuántas estás usando para servir a los demás? Porque eso es el amor a Dios. ¿Cuántas de esas habilidades tú estás usando para servir a los demás? Si solamente la estás usando para servirte a ti, entonces tu vida no está siendo conducida con un propósito. Tu vida está siendo conducida para ti mismo. Ahora te das cuenta por qué no eres feliz. Ahora te das cuenta por qué vives deprimido. Ahora te das cuenta porque las personas solamente te buscan por lo que tienes, pero no por lo que eres. Esto nos lleva a la quinta verdad, a la quinta pregunta que va a necesitar que tus hijos se hagan en algún momento de sus vidas. Tal vez, a lo mejor es un poco tarde, pero nunca es demasiado tarde para ayudarles a entender la quinta verdad, y es la verdad. Fuiste hecho para una misión. Tenemos una misión. Fuimos creados para una misión. Y estaba planeado para agradar a Dios con esta misión. Dios formó a la familia. Nos dijo que fuéramos como Cristo y que formáramos parte del servicio de Dios.
Y por último, fuiste hecho para una misión. En Juan capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Esta es una de las cosas muy asombrosas, ¿no? Cuando nuestros hijos entiendan esto, cuando nuestros hijos entiendan esta, van a elevar su autoestima. ¿Sabías que Dios te hizo para un mensaje específico de la vida? Él quiere decir algo al mundo a través de ti. Él quiere que lleves su mensaje a este mundo. Y podemos ver en la esfera bíblica en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en Israel, en la región de Judea, todas estas áreas, tú podías ver cómo Jesús le hablaba a los escribas, a los fariseos. Cómo Jesús le hablaba a los enfermos, a la clase indeseable de la sociedad. Pero también cruzó el mar de Galilea y fue al otro extremo, donde Jesús también fue y le habló al mal. ¿Sí me entienden? Confrontó al mal. Así que nuestro mensaje es llevar ese mensaje de Dios, ¿verdad? Incluso a los lugares donde están oscuros, a los lugares donde están llenos de maldad. Fíjese lo que dice esta pregunta. ¿Cuál será mi mensaje en la vida? ¿Cuál va a ser mi mensaje en la vida? ¿Cuál va a ser la misión en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere decir a todo el mundo a través de mí? Cuando tú vas en esa dirección, te forzará a pensar en la dirección de tu vida. Se aclarará lo que hay que añadir. Se aclarará cuáles son las actividades que necesitas eliminar en tu vida. ¿Qué necesitan quitar en su vida para conducir su vida con propósito? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A lo mejor, si miras 3 horas, 4 horas al día la televisión, ¿por qué no cortas y miras la mitad? A lo mejor si te la pasas no sé, 4 horas en el Facebook o en el Twitter, ¿sí me entiendes? A lo mejor tienes que cortarle la mitad y buscar un propósito realmente que tenga sentido para el cual usted fue creada. Hay muchos versículos en la Biblia que me inspiran, que te pueden inspirar a ti. Inspiraron a ladrones, inspiraron a asesinos, inspiraron a muchas personas indeseables de la sociedad, inspiraron a prostitutas, inspiraron a leprosos. Hay muchas partes de la Escritura que fueron inspirados por Dios, entendieron este mensaje. Tú lo puedes entender y es muy sencillo. Vamos a leer este pasaje en 2 Corintios 5, 18 y 20, al 20. Por medio de Cristo, Dios ha hecho la paz entre nosotros y Él mismo, y nos dio el trabajo de decirle a todos acerca de la paz que podemos tener con Él. Así que hemos sido enviados para hablar en nombre de Cristo. ¿Cuál va a ser el centro de mi vida? ¿A quién van a tener como compañeros en su vida? ¿Quién van a ser sus amigos? ¿Los que te están hundiendo? ¿Los que te están sumiendo? ¿Los que te están diciendo vete para abajo? ¿O los que te van a ayudar a salir adelante? ¿Qué amigos vas a elegir? A lo mejor tienes amigos que te están desanimando. ¿Para qué vas a esas reuniones? ¿Para qué pierdes el tiempo? Así que mi sugerencia es que tú busques un compañerismo para estar con la familia, la iglesia de Dios. ¿Qué va a ser el centro de tu vida? ¿Qué va a ser el centro de tu vida? ¿Cuál va a ser la comunidad de tu vida? Y algo muy importante que te tienes que preguntar, ¿cuál va a ser el carácter de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a ser diferente dentro de 10 años? ¿Tu carácter va a ser mejor en 5 años? ¿Va a ser mejor su carácter?
¿Cómo se ven en 5 años? Su carácter va a ser mejor. Ya los puse a pensar, ¿verdad? Los que nos ven en línea, en 5 años tu carácter va a ser mejor. No estoy diciendo que vas a cambiar a los demás. Estoy diciendo que el que debe de cambiar eres tú. Vas a ser más generoso. Vas a ser una persona con integridad. Vas a tener más amor. Vas a tener más bondad. Vas a ser diferente. Vas a ser más como Jesús. Así que consideren todas estas cosas que hemos hablado en este entrenamiento. Hijos conducidos con propósito. Acuérdense, pueden encontrar este entrenamiento en nuestra website inhim.tv y pueden encontrarla, está en un YouTube, pueden imprimir el folleto y pues nos da un placer, ¿verdad?, haber compartido con ustedes este entrenamiento. Pueden ustedes usarlo y compartirlo con otras personas que necesitan tener hijos conducidos con propósito. Así que es un placer poder transmitir este mensaje. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.